¿Ahora sí? Ahora sí. Entonces, los 53 que ha puesto la empresa frente a los 200.000, que es el total de inversión, representa el 26.50%. Los 100 que va a poner el banco de crédito representa la mitad de toda la inversión, pero su fuente de financiamiento son banco de crédito 100.000. El Interbank pone 30.000, que representa 15%, y el diplomado pone 17.000, que representa el 8.5%. ¿Sí? Ok, regresamos. Ah, ya, ok. No estaba en pérdida. A ver, una cosa es que tú ganes menos y otra cosa es que tengas pérdida. Tienes pérdida cuando tu spread es negativo, pero tu spread es positivo. Por ejemplo, mira, Luis, ¿cuánto estaba? Este es Luis. ¿Cuánto es el spread de Luis? 3% en el negocio de la empresa, ¿correcto? Es 3%. Resulta que a Luis lo enamoran y le dicen: oye, Luchito, ¿qué te parece si nos vamos a otro negocio? Saca tu plata ahí, que estás con esos patos. Y Luis saca sus 10.000. ¿Por qué? Porque va a ganar 10% de rentabilidad en el nuevo negocio. ¿Correcto? Él se va con un costo de ¿cuánto? 7.25%. ¿Cuánto es la rentabilidad del nuevo negocio? 10%. La resta, ¿cuánto es el split? 2.75% de su split sobre sus 10.000, ojo, ¿correcto? Muy bien. En el anterior negocio, cuando estaba con sus socios del diplomado, ¿cuánto era su split? 3% sobre sus 10.000. Esa es la razón. ¿Ha mejorado su posición financiera? Sí. ¿Y en la práctica va a ganar menos? Sí. Aparte le queda el 2.75. Lógicamente le queda el 2.75, lógicamente. O sea, ¿va a ganar dinero? Sí, sí va a ganar, pero va a ganar menos que antes. Menos que antes. Ahora, es posible también de que Luis se vaya al nuevo negocio porque hace otro elemento de calificación que no lo estamos viendo. Por ejemplo, él dice: si yo me mantengo en este negocio con mis socios del diplomado, yo tengo un riesgo alto sobre mis 10.000, aun cuando gane 3%. Si yo voy al otro negocio, yo tengo un riesgo bastante bajo. Y me conviene más liberar el riesgo y dormir tranquilo, ¿correcto? Aun cuando gane solamente 2.5%, 2.75%. Ese puede ser su criterio también. No. En este 7.25 el costo, no hemos dicho en este negocio cuánto gana. Ya con su costo de 7.25, si se le da el costo de 7.25, él está ganando 3. ¿Correcto? Él está ganando como negocio, ¿no? Nosotros lo que estamos midiendo son los 10.000 de Luis. Cuando ya migró esos 10.000 a otro negocio, ahí sí se lleva un costo de 7.25. ¿Correcto? Ahí se lleva un costo de 7.25. Si tiene 10, entonces solamente está ganando 2.75. ¿No? Así funciona. Bien, nos quedamos entonces en la participación. ¿Alguna pregunta más? Bien, a ver. Vamos a ver acá las tasas. Vamos a ver las tasas. La tasa de la empresa, ¿cuánto será la tasa de la empresa? 7.23. Esa es la tasa de la empresa, 7.23. ¿Correcto? Bien, ahora, ese es el costo ya cuando nosotros estamos haciendo un proyecto. Cuando nosotros estamos teniendo un negocio y cuando la fuente proviene, digamos, de personas naturales,
que van a tributar de manera independiente, tributan su impuesto a la renta de manera independiente. Ese es el cálculo del costo del capital, K sub 0. Pero ahora estas personas naturales se conforman ya en empresa jurídica, en persona jurídica, y van a hacer un emprendimiento sobre el nivel de su inversión. Ellos tienen 53, ahora van a tener un proyecto de 200. Entonces van a haber más fuentes de financiamiento. Ya el costo del dinero ya entra como el costo en K sub 0 para la empresa. Ese es el costo ya del dinero. Tendríamos que solamente en ese momento contrastarlo con la rentabilidad que se va a obtener. ¿Correcto? Entonces ya no va a haber una columna de 3% ni nada aquí cuando estamos hablando del costo promedio ponderado de capital. Así se llama. Entonces, el costo del dinero de la empresa es 7.23. ¿Cuánto es el costo del BCP? Vamos a asumir que nos cobran por el crédito, es decir, si nos va a prestar los 100.000, nos va a pagar, le vamos a pagar una tasa de, vamos a suponer, un 15%. El Interbank, ¿cuánto es la tasa efectiva anual que nos puede prestar? Aprox. 17%. Muy bien. El diplomado, ¿a cuánto nos puede prestar ese? 8%. Es una tasa barata, ¿no? 8%, ¿correcto? Ya tenemos entonces las tasas. Ya tenemos las tasas. Aquí entonces tenemos que utilizar un concepto que se llama 1 menos T. El concepto 1 menos T se determina escudo tributario o escudo fiscal. Escudo fiscal o escudo tributario. ¿Cuál es este concepto de escudo fiscal o escudo tributario? Escudo fiscal o escudo tributario. De acuerdo a la ley de impuesto a la renta, si una persona jurídica se endeuda con el sistema financiero formal bancario, tiene un beneficio tributario. Ese beneficio tributario se determina escudo tributario o escudo fiscal. ¿Cómo se calcula? Se calcula como la tasa impositiva tributaria multiplicada por los intereses periodo que ha pagado al sistema financiero formal bancario por concepto de servicio de deuda. ¿Correcto? ¿Cómo se calcula en la práctica? Vamos a hacer un ejemplo práctico para ver cómo se calcula esto. Yo le presto, vamos a suponer, al banco el préstamo es 100. El interés $10% es el interés. Entonces, 10% de 100, ¿cuánto es? 10, muy bien. El total a pagar, la sumatoria, 110. Entonces, si yo le presto al banco 100 a una tasa periodo de 10%, en el periodo que le pago es 1, le tengo que pagar 110. En esos 110 está involucrado lo siguiente: 100 por concepto de préstamo o principal y 10 por concepto de intereses. Y pago, el total a pagar es 110, correcto. ¿Cuál es el escudo fiscal o el escudo tributario? El escudo fiscal es igual a los 10 que pago de intereses que multiplica a la tasa impositiva tributaria. Es decir, la tasa impositiva tributaria es la tasa de impuesto a la renta. ¿Cuánto es la tasa de impuesto a la renta? 30%, 0.3. ¿Cuánto es esto? 0.3 por 10. 3. Eso es. 3. Entonces, mi escudo fiscal es 3. ¿Correcto? Eso es mi escudo fiscal. Entonces,
por el hecho de que yo le he prestado al banco y yo he pagado intereses al banco, yo tengo entonces el beneficio de escudo fiscal. Ese beneficio de escudo fiscal trae como consecuencia que los intereses que le he pagado al banco se deducen del impuesto a la renta. Entonces multiplico. ¿Cuántos intereses que he pagado? 10. ¿Cuánto es la tasa de impuesto a la renta? 30%, es decir, 0.3. 0.3 por 10, 3. 3 es mi escudo fiscal. Resulta en el ejercicio económico, en el ejercicio fiscal, al final del año, cuando yo quiero pagar mi impuesto a la renta, voy a pagar impuesto a la renta y dice, bueno, ¿cuál es la tasa disponible? Tanto. Muy bien, ¿cuánto tengo que pagar impuesto a la renta? Señor, usted debe al fisco 15. Muy bien, saco mis 15, entrego mis 15, pero antes de entregar mis 15, veo que tengo un escudo fiscal de 3. Entonces digo, 15 menos 3, 2. Aquí está, 2. Señor, pero debo 15. Usted tiene que pagar 15. Acá está 12 y mi escudo fiscal 3. Ahí están los 15. Cuando yo pago el impuesto a la renta, se deducen el 30% de los intereses de los préstamos bancarios que yo he hecho en ese ejercicio económico. Eso es escudo fiscal o escudo tributario. Es un beneficio para quien financió con el sistema financiero formal. Esa es la razón por la cual cada vez los negocios son negocios financieros y que están sujetos a escudo fiscal o escudo tributario. Esos 100 yo le hubiera prestado también a mi compadre Panchito. Si le presto a mi compadre Panchito, él me cobra 10% igual que el banco. Yo le hubiera pagado sus 10% igual que el banco. En cuyo caso yo le he pagado principal más interés, ¿cuánto? 110, igual que el banco. Pero en el momento que yo voy a pagar impuestos, y yo digo, ¿cuál es la tasa imponible? Tanto, muy bien, ¿cuánto es el monto total? 15. Yo tengo que pagar los 15. Yo no puedo decir, mi compadre Panchito también tiene sujeto a... No, tu compadre Panchito es tu compadre Panchito, se acabó. Tú pagas los 15 y se acabó. Y pago los 15. Pero no le presto a mi compadre Panchito, le presto al banco. Si le presto al banco, ya no pago 15, pago 12. Hay proyectos de inversión, por ejemplo, que son con una combinación de apalancamiento de tal manera que si el inversionista pone el 100% de su dinero, no gana tanto como prestándole plata una parte al banco y una parte pone el inversionista. ¿Qué hace posible que las utilidades desde el punto de vista financiero se incrementen en proyectos de inversión o emprendimientos a mediano plazo? Este concepto de escudo fiscal o escudo tributario. Si hay alguna persona jurídica que no está incorporando a su mundo financiero este concepto, pues a partir del día lunes hay que hacerlo. Bien, ese concepto entonces trae como consecuencia de que la tasa, en la práctica que estoy pagando, no es la tasa del 10%, ¿correcto? No es la tasa del 10%, porque si vía impuestos yo voy a recuperar 3 de cada 10, en la práctica la tasa del 10% se convierte en ¿cuánto? En 7%. Para que la tasa del 10% se convierta en 7%, yo tengo que multiplicar a esta tasa por 1 menos T, T es 0.3. 1 menos 0.3, 0.7. 0.7 por 10, 7%. Ese es el cálculo que se hace. Entonces, esa es la razón por la cual las tasas se van a multiplicar por 1 menos 0.3, es decir, por 0.7. Sí, usted está hablando de un supuesto de que una empresa no tenga utilidades, pero con este estudio fiscal puede generar una ganancia mucho más, parece, más fuerte que lo que puede ser rentable. ¿Eso puede ocurrir? O sea, por ejemplo, La respuesta es sí. la rentabilidad es del 2.75%. Si yo toco es que no tengo utilidades, pero como he hecho préstamos, al final mi utilidad de toda mi inversión es el 3%. Claro, así funciona. Hay proyectos, por ejemplo, que no es que no sean rentables, sino tienen una cierta rentabilidad, ¿no? Pero menor. Si yo le hubiera aplicado el escudo fiscal, no prestándole, digamos, a una entidad comercial, sino prestándole a una entidad financiera, se incrementa mi rentabilidad.
y por ende gano más, ¿no? O sea, sumaría los 3 más los 3, también por eso. No, así no es el cálculo. El cálculo es un cálculo financiero que vamos a ver después, ¿no? Pero no es así, si no, así sería tan sencillo, ¿no? No es así de fácil. Por eso es que el tema financiero a veces no cala un poco mejor, por eso ese tipo de cálculo que hay que hacer. Inclusive hay una matemática que se llama matemática financiera, ¿no? Entonces, que es un poco a veces engorrosa, pero es sencilla, pero un poco engorrosa para aprenderla, ¿no? Pero sin embargo que es la forma como se hacen negocios ahora, ¿no es cierto? Esa misma razón es la misma razón por la cual las empresas, por ejemplo, están buscando hacer negocios con empresas financieras. Y también las empresas, económicamente hablando, se están convirtiendo en empresas financieras. ¿Por qué? Porque, vamos a suponer, yo asesoro empresas de la construcción. ¿Cuál es la razón por la cual, por ejemplo, una empresa constructora ya no le compra agregados a don Leonardo Cafo? Por casi 14 años el señor nos ha abastecido de agregados, en una muy buena cantera en Chicama, ¿correcto? Hemos cortado 100% con el señor. ¿Por qué? Porque no nos da escudo fiscal, no nos da escudo tributario. ¿Por qué comprarle a Sodimac? ¿Por qué ya no usamos una señora muy respetable, etcétera, que es la costurera que nos hace todos los mamelucos para todos los obreros? Todos los galpones, todas las carpas, todos los hace la señora fulana de tal. ¿Por qué ya no? ¿Por qué ahora encargarle a una empresa X? Porque esa empresa X es una empresa financiera, ya no es una empresa económica. Por eso. ¿Por qué en lugar de contratar los materiales de construcción a mi proveedor cotidiano de hace 10 años, que es mi ferretería del barrio, una recontra trujillana, etcétera? No, ahora compro en el centro comercial, en el mall. A Promar estoy comprando. ¿Por qué? Porque Promar no es una tienda económica, es un banco, es una tienda financiera. Cuando tú compras en Saga, esa es una entidad financiera. Si tú compras en Ripley, es una entidad financiera. Si tú compras en Sodimac, una entidad financiera. En Promar, son entidades financieras. Hay empresas inmobiliarias actualmente peruanas que ya son empresas financieras. Se están convirtiendo en empresas financieras. ¿Por qué? Porque sus utilidades ya no se están midiendo en soles, sino en spread. Están en el mundo financiero. Y a la vez, obviamente, trabajan con bancos, ¿no? Pero estar en el mundo financiero no necesariamente siempre es trabajar con bancos. Es trabajar desde el punto de vista financiero, ¿no? Que ya es un concepto que estamos internalizando poco a poco. Entonces, ¿por qué conviene eso? Porque estas entidades financieras solicitan ante SUNAT, solicitan ante la superintendencia, solicitan mantener justamente este compromiso de escudo tributario con el beneficio de un financiamiento en el tiempo. ¿Qué pasa cuando tú tienes el dinero contante y sonante y no tienes más? Haces una cantidad de producto, haces una cantidad de servicio. Pero si tuvieras la oportunidad de tener 2 veces o 3 veces o 4 veces esa cantidad de capital que tienes, harías más producción. Si haces más producción, el mercado tiene disponibilidad de generar más productos para su consumo. Y si tú generas más productos, la otra empresa más productos, ¿quién se beneficia? El mercado, porque comienzan a bajar los precios. El hacer más productos significa que estas fábricas, estas empresas necesitan contratar más personas, dan trabajo a las personas. Y nosotros nos sustentamos la economía en el trabajo. Entonces todo es una máquina económica que comienza a funcionar. ¿En base a qué? En base a la posibilidad del incremento de capital de trabajo que tú tengas en la empresa para poder hacer más producto. ¿Quién te da esa oportunidad? El banco. Entonces, si tú financias con el banco, también por otro lado tienes un beneficio tributario que es el escudo fiscal. Si tú te financias con otra persona que no sea un banco, entonces no moviliza los capitales que contablemente están en la balanza comercial, que es la contabilidad del Estado. ¿Te imaginas que tú te puedas financiar y que existe escudo fiscal y tú puedes prestarle a tu compadre, a tu comadre, a cualquier persona? Para empezar, el problema del lavado de dinero, que es un problema de solamente 3 y algo por ciento en el Perú, se convertiría en 50%. Y sería la ley de la selva, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea entonces de que el Estado trate en lo posible de bancarizar a todas las personas?
para que tenga un control financiero de todos los capitales, de toda la masa monetaria que está circulando en las diferentes actividades económicas en el Perú. Esa es la razón. Entonces, quienes están movilizando, garantizando el control de toda esa actividad de masa monetaria en el Perú, tiene un beneficio tributario que es el escudo fiscal. Esa es la razón. Bien, entonces, pero el escudo fiscal no puede tener la empresa mantiene su costo. ¿Por qué? Porque no está sujeta a esta ley, solamente al sistema financiero formal. ¿Por qué? Porque el espíritu de la ley ha hecho que en la filosofía de trabajo de estos legisladores que sacaron esta norma, está de que se movilicen los capitales que van a estar contabilizados en la contabilidad del Estado. ¿Correcto? Entonces, el sistema financiero es quien modula, quien modifica, quien incrementa inclusive la cantidad de masa monetaria en las diferentes actividades económicas. Quiere decir entonces que esto se va a hacer mediante los bancos. Solamente los bancos y las entidades financieras autorizadas estarán sujetas a escudo fiscal o escudo tributario. Entonces, la empresa no está sujeta a esto. El banco sí está sujeto. Entonces, el banco se calculará como esto que multiplica ese será el cálculo. El 15% que multiplica a 1 menos T, siendo T la tasa impositiva tributaria, es decir, 0.3. En la práctica se multiplica por 0.7, ¿no? En la práctica. Quiere decir entonces que, ¿cuánto le vamos a pagar al banco de crédito? ¿Cuánto le vamos a pagar al banco de crédito de manera efectiva? El 15% le vamos a pagar de lo que nos va, como intereses de lo que nos va a prestar. Pero ¿cuánto le vamos a prestar realmente? Realmente, en el momento que nosotros hagamos nuestro estado de ganancias y pérdidas al final del ejercicio, ¿cuánto le vamos a pagar realmente? Realmente vamos a pagar 10.5% real. Al Interbank le vamos a pagar efectivamente 17%, pero ¿cuánto le vamos a pagar realmente? 11.9% realmente. Ahora, ¿el diplomado será sujeto a escudo fiscal o escudo tributario? No, pero ¿puede ser sujeto? De repente sí. Si se convierte en una entidad financiera y tiene las autorizaciones de ley, etcétera, sí. Vamos a suponer que comience a otorgar crédito. ¿Qué pasa con esos tipos de organizaciones? Están en base al crédito, están en base al incremento de capital de trabajo. Da becas, da cursos al crédito, etc. Esos intereses que tú estás pagando, en lugar de financiarte, pagando al banco para que tú puedas pagar al diplomado, pagas al diplomado directamente con un financiamiento directo. ¿Con qué ventaja? Con la ventaja del escudo fiscal. Entonces dices, ¿sabes qué? Para poder pagar mi diplomado voy a vender tal cosa, ya no necesitas eso. Acá mismo encuentras con el beneficio de escudo fiscal o escudo tributario. Entonces tú ya no estás mirando financiamiento para otro lado, sino simplemente acá. Y por ende, el diplomado también generará rotación de ventas, incrementará la cantidad de personas interesadas, porque además de buenos cursos, también tiene el beneficio tributario del escudo fiscal. ¿Correcto? Entonces, ese es el comportamiento de una actividad económica cuando se traslada a una actividad financiera. El otro día estaba leyendo en una revista, se llama Financial Times, la cantidad de universidades en Estados Unidos que se han convertido en este último año a entidades financieras. Entonces tú entiendes, por ejemplo, un negocio que venda sillas se convierte en entidad financiera. Un negocio que le venda pues a la minería se convierte en entidad financiera, ¿entiendes eso? Pero una universidad que se convierte en entidad financiera, ¿cómo puedes un poco entender? A lo que yo estoy hablando más o menos, ¿no? Entonces, el mundo se está transformando ya a un mundo financiero, ¿no? Las iglesias, por ejemplo, estas iglesias cristianas, etcétera, son instituciones financieras. Acá en el Perú ninguna, porque no están reportadas en la superintendencia, pero en otras partes del mundo sí. Entonces, si tú te afilias acá, si tú das tu diezmo, ¿cómo se llama? Tienes un beneficio.
captan mayor cantidad de personas. Entonces yo voy a dar a los Boy Scouts o a la iglesia, disculpen, a la iglesia, porque tengo escudo fiscal o escudo tributario, ONGs, etcétera, etcétera. Hay una transformación increíble, pero que recién está impactando acá en el Perú. Profesor, Sí. en relación al diplomado, hemos estado haciendo toda la documentación para la Superintendencia de Banco y Seguro, a efectos de reducir los costos por financiamiento. Pero ahora estamos respaldados por el Fondo Latinoamericano para la Educación. Por eso es que, como podrán observar nuestros distinguidos asistentes, los costos de diplomados son muy bajos en relación a otras empresas que no se financian en el tema de la educación. Eso es, gracias. Ahora, muy buena información, gracias. Bien, entonces acá el diplomado, si no es una institución financiera, igualmente como la empresa mantendrá su 8%. Estas son entonces las tasas últimas. Estas son las tasas últimas. Esas tasas últimas que ya están afectas al escudo fiscal son las tasas de costo ya. En el caso de que hayan varias fuentes de financiamiento para poder ejercer una actividad económica. Ya son tasas últimas de costo. Quiere decir entonces que ahora podemos aplicar a esta tasa 1 menos T ya la ponderación. Esto es entonces la participación que multiplica a la tasa última de costo. Ya está. Ahora voy a sumar todos estos ponderados, igual como sumamos para el caso del costo del capital de la empresa. Sumo los ponderados, todos estos ponderados. Pero estos ponderados ahora ya no se llama costo de capital, sino se llama costo promedio ponderado de capital. Ese es el nombre formal. Entonces, la empresa tiene un costo de capital de 7.23%, el banco de crédito le vamos a pagar un costo de 15%, pero es un costo real de 10.5%. El Interbank 17% le vamos a pagar, pero es un costo real de 11.9%, y el diplomado tiene un costo del 8%. Pero el costo de los 200.000 del proyecto que está en ciernes tiene un costo de 9.63%. Ese es el costo del capital de los 200.000. Si nosotros estaríamos diciendo, ¿cuánto es el costo de 5.000 de los 53.000 de la empresa? ¿Cuánto será ese costo? 7.23%. Ese es el costo. Si nosotros decimos, ¿cuál es el costo de 50.000 de los 100.000 del banco de crédito? Hay dos costos. Hay dos costos, ¿no es cierto? Hay un costo que es el costo efectivo, el que vamos a desembolsar, que es de 15%. Y hay otro costo que es el costo real, el que vamos a pagar para el proyecto, que es 10.5%. Esos son los costos. Pero que si queremos decir, ¿cuál es el costo de 50.000, pero de los 200.000 de la empresa, del proyecto? 9.63%. Ese es el costo. Si tenemos un spread, por ejemplo, si tenemos una rentabilidad de este proyecto de 15%, ¿cuánto será el spread? 5. 5.37%. Eso sería el spread. ¿Por qué se llama costo de capital para la empresa y ahora se llama costo promedio ponderado de capital? Porque
Ese es el nombre formal que tiene el costo traducido al español, porque tiene un nombre en inglés, unas siglas en inglés, ¿no? Pero ese es el nombre formal traducido al español. Ya eso por estandarización, ¿no? Cuando estamos hablando de costo de capital K sub 0, estamos hablando del costo de la empresa. Cuando estamos hablando del costo promedio ponderado de capital, con ese nombre, o CPPC, estamos hablando del costo de un proyecto donde la empresa forma parte del financiamiento, pero entran varias fuentes de financiamiento adicional, bancos, proveedores, etc. Ese es su nombre, ¿no? Así se llama. ¿Cuál es el beneficio de una empresa de entrar al sistema financiero para que el cliente se acoja al cubo fiscal? En el sentido, no, o sea, si bien es cierto, puede captar mayor clientela, porque el cliente se puede beneficiar de esta manera, ¿no? Pero tiene algún costo para la empresa. Luego tiene que pagar un impuesto al Estado. No, ninguno. No hay ningún costo adicional. Simplemente tú tomas una decisión. O le prestas plata a tu compadre Panchito o al banco. Y lógicamente te conviene el banco. En el momento, por ejemplo, que las empresas se comiencen a hacer una reconversión en empresas financieras, cada vez más tú estarás interesado en negociar con ese tipo de empresas. Es lo que sucede actualmente, por ejemplo, en Lima, ¿no? En Lima, el área de logística, que saca cotizaciones, precios, etcétera, y también moviliza todo lo que son los activos y viene de capital, ¿qué es lo que está haciendo? Está averiguando en las páginas web si estas empresas ya se convirtieron en empresas financieras. Porque, por ejemplo, yo tomo un service. Ese service es económico o financiero. No económico, no me conviene. ¿Por qué? Si le voy a sacar crédito. Si le saco el crédito al económico, ¿cuánto de intereses voy a pagar? Vamos a suponer 15.000 soles. Sobre eso no tengo ningún beneficio y le pagué intereses. Pero esos 15.000 soles de los intereses de este otro service, que si es empresa financiera y está sujeta al escudo fiscal, de esos 15.000 soles, ¿cuánto es el escudo tributario? 30% de 15.000, ¿cuánto es? Ahora si me interesa o no. ¿Me interesa 4.500 o no? Me interesa 4.500, me interesa. ¿Por qué? Porque ¿cuánto voy a pagar de impuestos? Vamos a suponer, vas a pagar de impuestos 44.500, no, 40 nomás, porque tengo 4.500 de escudo fiscal y pago 40 solamente. Y he trabajado con un proveedor solamente. Ahora imagínate con los demás proveedores. Entonces, se está dinamizando el trabajo con sistema financiero para tener, digamos, una cuenta por pagar por concepto de intereses. Y eso trae como consecuencia la movilización de mayor cantidad de capitales y que estos sean controlados por la Superintendencia y por el Banco Central de Reserva. Todo está cerrando el círculo. Y a la vez me beneficio yo porque pago menos impuestos. ¿No es cierto? Entonces, eso dinamiza un poco, digamos, la movilización de capitales, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Sí. Una consulta. Por ejemplo, si en caso del diplomado no pone capital, sino un inmueble, ¿eso cómo se puede traducir en una inversión? ¿O tiene que tasar? Vamos a suponer que el diplomado que pone 17.000 no pone el dinero, sino pone un activo, digamos, ¿no? Dependiendo qué tipo de proyecto sea, pues, vamos a suponer que pone un activo que interesa para el proyecto. ¿Eso es? Sí. Entra igual. ¿Por qué? Porque debe de generar un servicio de deuda. Entonces, todo lo que entra como fuentes de financiamiento, nosotros tenemos que devolver el principal más los intereses. Por eso es que el costo tiene un dinero. ¿Cuánto nos prestan acá? Nos prestan 100. ¿Cuánto nos cobran por esos 100? 10% periodo. ¿Cuánto devolvemos? 110. 100 es por principal y 10 es por intereses. En este caso el diplomado está prestando ¿cuánto? Está prestando 17.000, pero no lo presta en fiduciario, sino lo presta en activos, ¿no es cierto? Pero los activos que está prestando, que está dando para esta inversión, nosotros ya no vamos a gastar nada en esos activos. O sea, nosotros no vamos a coger 17.000 y vamos a gastar en el activo, no.
porque el activo ya está, pero de una manera física. Lo que sí vamos a pagar el usufructo de ese activo. El usufructo del activo tiene un costo de 8% sobre el activo. ¿Sobre cuánto? Sobre los 17.000 que está tasado el activo, ¿no? Así funciona. Entonces, esto puede ser, digamos, en bienes de capital, en inversiones, en inmuebles, maquinaria, en equipos, pero se usufructúa el costo de ese activo. Por eso se denomina costo de capital, porque es un capital también, ¿no? Y si en vez de ese participante diera solamente su experiencia, su know-how en esa empresa, ¿cómo sería? Igual. Ahora mediante las normas internacionales de contabilidad, tenemos la norma 32, 34 y 36, creo que es, internacionales de contabilidad. Mediante las normas internacionales de contabilidad nosotros podemos activar el capital intelectual. El capital intelectual, valor de marca, por ejemplo, nosotros podemos activarlo. Una empresa, por ejemplo, puede tener un valor, pero por la marca de sus productos o por la trayectoria de su organización, por el know-how que aplica a un producto que pueda ser orientado a un mercado, tiene un valor, ¿no es cierto? Por ejemplo, dos empresas que hacen gaseosas, pero una se llama Coca-Cola, ¿tendrá más valor que la otra? Obviamente, porque solamente por el nombre de Coca-Cola tú estás comprando. De repente no sabes si cambió el nombre. Tú sabías que cuando compras Coca-Cola no le compras a la Coca-Cola. No le compras a la Coca-Cola. Es como cuando tú entras al BCP, entras al banco y hay como cerca de 11 razones sociales. No es uno solo, ¿no es cierto? Igual, pero es el nombre, es el logo, ese es el valor de marca. En la contabilidad, ese valor se activa mediante el capital intelectual. ¿Y cómo se opera? Mediante una norma que se llaman normas internacionales de contabilidad. Entonces, si una persona entra como socio y vamos a poner el diplomado, pone a 2 o 3 de sus más conspicuos diplomados, egresados, con un valor de 17.000, ¿no es cierto? El usufructo de eso es 8% periodo. Es igual. Sí. Perdón. Sí. La fórmula del ponderado, si fuera tan amable. Ok. Es un producto. Se multiplica la participación por la tasa última de costo real. En todo la última parte del tema, todavía no está aplicado el split, ¿no? No, todavía. Estamos hablando de costo, nada más. Para que pueda aplicarse el split necesitamos una tasa activa, una tasa de renta, ¿no? Si vamos a suponer este proyecto que cuesta 200.000 que se va a aplicar, tiene una tasa interna de retorno, vamos a suponer, de 12%, ¿cuánto es el split? 2.37. 2.37. Si fuera 12%, ¿no? 2.37 está bien. 2.37. ¿Alguna otra pregunta adicional? Muy bien, ahora vamos a salir a un rico break y venimos en unos minutos.